Ujú. Listo. Pues vamos ahora con tejido conjuntivo. Empezamos con el tejido conjuntivo general y veremos especializados. Específicamente hablaremos de adiposo, cartílago y hueso. Entonces, preparados, ya tengan su café listos, vamos. Ok, comenzamos hablando las diferencias entre conjuntivo y epitelial, ¿no? Que son las principales. Recordamos que un epitelio, las células están en una posición, estaban cerca, y que además los epitelios no tenían sangre, eran avasculares, excepto, decíamos, la estría vascular del oído. Aquí en el tejido conjuntivo es al revés, las células van a estar separadas, no, no están en la posición, y son altamente vasculares. Les daba el ejemplo cuando se cortan la piel, por ejemplo, con un papel, se cortan la epidermis. Si nada más se cortan la epidermis, que es epitelio, no sangra, pero si llegan a la dermis, que es tejido conjuntivo, sí hay sangre, ¿no? Es un tejido vascularizado. Ahora, el origen embrionario, decíamos, el epitelio se origina de todas las capas. El origen embrionario de el tejido conjuntivo es básicamente mesodermo y cresta neural, o sea, mesénquima, de ahí sale. Veremos células, veremos fibras que están separadas entre sí. Aquí tenemos esta división, la división general que nos sirve para el tejido conjuntivo. Son dos componentes, lo celular y lo acelular. Lo que no son células le decimos matriz, ¿no? Ese relleno, la matriz extracelular. Y a su vez la dividimos en dos. La que tiene forma de fibras, fibrilar, que son tres. Fibras de colágeno, colágena, fibras elásticas y fibras reticulares. Recuérdenme nada más, las fibras reticulares algunos no las ponen porque son fibras de colágeno tipo ¿qué? Tres. Es muy Tres. bien. Pues algunos solo dicen colágeno y elásticas, ¿no? Porque las tipo 3 son las reticulares. Amorfa. Tenemos los GAC. ¿Alguien se acuerda qué es GAC? Glucosaminoglucanos. Glucosaminoglucanos. Exacto. Muy bien. Glucosaminoglucanos. ¿Alguien sabe el otro nombre de los glucosaminoglucanos? Empieza con M. Entonces veremos, ¿pero alguien sabe? Son mucopolisacáridos, ¿de acuerdo? Te los vamos a revisar. Tenemos proteoglucanos y tenemos glucoproteínas multiadhesivas. Esto de la sustancia, bueno, la matriz amorfa también se le conoce como sustancia fundamental, lo que no son fibras, ¿de acuerdo? Entonces, cuando digamos sustancia fundamental, nos referimos a esos tres componentes. En cuanto a las células, las dividimos en dos. Las que están siempre y viven ahí en el tejido conjuntivo, que son fijas o son residentes o permanentes, y las que no, las que vienen de la sangre. Esas son las migratorias, errantes o transitorias. Las residentes, la célula por excelencia del tejido conjuntivo, el fibroblasto. Los macrófagos, el tejido adiposo, que lo veremos aparte, los mastocitos o células cebadas y las células madre que hay en varios tejidos. No confundir al monocito, que el monocito viene de la sangre, que al activarse se convierte en macrófago. Si el macrófago es en el tejido conjuntivo, eso lo vuelve una célula fija. El monocito es migratoria. Así, una eventualmente se convierte en la otra, pero cuidado que se les pregunta. Si les dicen macrófago es fija o residente, si les dicen monocito es migratoria. Vamos a comenzar de este lado, con la parte de la matriz extracelular. Entonces, tejido conjuntivo general se divide en dos. Los libros de histología, por ejemplo, Ross lo divide en embrionario y del adulto. Los otros términos que están aquí yo me los inventé, no existen, no son oficiales, ¿no? Prenatal y postnatal, a mi consideración, que igual estoy mal, ¿no? Por eso les digo, yo me lo inventé. Es más correcto que decir embrionario y del adulto. ¿Por qué? Recordemos que la etapa embrionaria es una parte, también hay etapa fetal, ¿no? Y entonces sería prenatal, abarcamos todo. Del adulto, ¿significa que el niño no tiene tejido conjuntivo? ¿El adolescente no tiene? Pues sí, ¿no? Es prenatal y postnatal. Pero bueno, para fines de examen, usen la bibliografía oficial, embrionario y del adulto. El tejido embrionario o prenatal, ahí por favor compartan ahí el link del Drive para que lo tengan todos. El prenatal se divide en dos, mesenquimatoso y mucoso, que el mucoso es básicamente el cordón umbilical, que ya hablaremos de él. Y en el postnatal tenemos dos, que son los que manejaremos, ¿no? Denso y laxo. Cuidado con los sinónimos, laxo o areolar. El denso puede ser regular, modelado, o irregular, no modelado. Vamos a ir revisando cada uno de ellos. Empecemos con el prenatal, también llamado embrionario. Se forma de mesénquima, que ya habíamos explicado. O sea, tenemos dos tipos, mesénquima y mucoso. El mesénquima era tejido no diferenciado, células migratorias y algo interesante, ¿no? Tienen un tipo hendidura, aunque no sean epitelio.
Nos dice el libro, para fines de examen, lo que plantea su libro de histología. Y así se ven, o sea, cuando ya dejan de migrar son células fusiformes, alargadas. Mientras migran, no. Mientras migran son estrelladas, que lo habíamos explicado. Y es más, este es del Carson de embriología. Hay momentos en los que son células en forma de botella, ¿no? Para fines de examen, el tejido conjuntivo embrionario tiene células fusiformes. ¿Qué podemos ver acá abajo? Fotomicrografía, campo claro, tinción de H&E. Vemos tejido conjuntivo embrionario. Vemos las células. Se ve el citoplasma y el núcleo ahí basófilo, ¿no? Se ven alargadas, ¿sí? Es el mesénquima. Tienen pocas fibras. Hay muchas células, pocas fibras. Ese va a predominar en las primeras etapas del desarrollo. Luego desaparece cuando ya ocurre la diferenciación. El otro tejido es el mucoso, que es esta imagen de acá. Ese está básicamente en un sitio, el cordón umbilical, ¿sí? El cordón umbilical adentro tiene vasos sanguíneos, dos arterias y una vena, pero tiene mucho tejido conjuntivo que es muy suavecito. No sé si les ha tocado en algún momento sentir un cordón umbilical, casual, en algún momento lo harán, y es muy suavecito, tiene como gelatina. Pues resulta que esa gelatina es el tejido conjuntivo, la sustancia fundamental. El epónimo, como la conocemos, la gelatina de Wharton, sí, es la del cordón umbilical. Esa gelatina es así porque tiene mucho ácido hialurónico. ¿Cuál es la propiedad del ácido hialurónico? ¿Qué absorbe? ¿Absorbe mucha qué? Agua, ¿no? Agua. Entonces, eso le da la consistencia gelatinosa, ¿sí? Entonces, el tejido mucoso tiene mucho ácido hialurónico, hialuronato, es la gelatina de Wharton, tiene fibroblastos, ¿sí? Que algunos consideran células madre, bueno, fibroblastos, que se ven células alargadas, y fibras de colágeno que van a estar muy separadas. Se dan cuenta, el tejido primitivo prenatal tiene muchas células y se distinguen fácilmente los núcleos. Veremos que eso no ocurre tanto con el tejido ya del adulto o postnatal. Esa manera de resumen, de esto es más teoría que identificar imágenes, son pocas. El prenatal o embrionario es mesénquima y mucoso. Mesénquima ya dijimos sus características, fusiforme, no diferenciado y migra. Mucoso es el cordón umbilical, se refiere a la gelatina de Wharton con abundante ácido hialurónico. Sí, entonces esos son los dos conceptos que hay que conocer del prenatal. Ahí no hay mucho que decir. El que sí les van a preguntar en su examen, pues es el postnatal, el del adulto, el que requiere más tiempo, ¿no? Se divide en dos, tejido areolar, también llamado laxo, tejido denso. ¿Qué es laxo? Que está relajado, separado. Entonces aquí está representado las fibras y las células están separadas, hay mucho espacio. Veremos la función. ¿Por qué? Porque quiero que pasen nutrientes y desechos por ahí rápido. En el tejido laxo están separados los componentes. En el tejido denso no, están compactos y lo dividimos en dos. Irregular o no modelado son en varias direcciones, no es una en particular. Y tenemos el regular o modelado. Están orientados en una misma disposición. Esa va a ser la diferencia o cómo vamos a clasificar al tejido conjuntivo del adulto. Vamos con cada uno de ellos. Tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Dijimos células separadas, fibras separadas. ¿Por qué? Bueno, mucha sustancia fundamental. Porque quieres la difusión, que por estos huecos pase oxígeno, CO2, nutrientes rápido. ¿Para qué? Pues para nutrir al epitelio. Siempre que veas un epitelio, a un lado del epitelio hay tejido conjuntivo. ¿Cuál va a ser? Laxo. Sí, entonces, donde hay un epitelio, inmediatamente a un lado el tejido conjuntivo que hay tiene que ser laxo porque debe transmitir nutrientes y desechos. Por eso la dermis, que de hecho está junto a la epidermis, es la papilar. La dermis papilar es tejido conjuntivo laxo. En las mucosas, o sea, por dentro, un tubo digestivo, vía respiratoria, urinaria, esa porción, no le decimos dermis, ¿no? Va a ser la lámina propia. Sería como entre comillas la dermis, pero en tejidos mucosos, adentro del cuerpo. Entonces, dermis papilar y lámina propia es tejido conjuntivo laxo. Son fibras y son células muy separadas. ¿Sí entendemos hasta aquí? Sí, Doc. Sí, Ok. Otra cosa importante, ahí es el sitio de inflamación. La inflamación es que llegan muchas células del sistema inmune, se acumula líquido, se acumulan sustancias, aumenta la temperatura, es una respuesta, ¿no? Inmune, es la inflamación.
¿Dónde comienza la inflamación? En el tejido conjuntivo laxo. Vean, aquí nos pone esta imagen una astilla, por ejemplo, que atraviesa la piel. ¿Y eso qué hace? Mete bacterias, eso hace que de la sangre empiecen a viajar las células del sistema inmune y empiecen a atacar, se empiezan a librar sustancias, líquido, esa es la inflamación. Entonces, ¿dónde ocurre la inflamación? Tejido conjuntivo laxo. Es el sitio donde comienza. Vean esa imagen. Fotomicrografía, campo, Claro. 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 Vean el color. Este color es más como verde, azul aqua, ¿no? ¿Qué tinción tiene ese color? Puede ser azul de toluidín. ¿Ese es más fuerte o qué es más oscuro? Ok. ¿Ok? Blue Sulfas Blue. Más o Sulfas blue se ve azul más fuerte. Masón puede ser. ¿Qué otro? Puede ser Gomori. Ok, puede ser Gomori, muy bien. Entonces son algunas opciones. Bueno, aquí es con Gomori, esta parte de azul. Y voy a buscar, porque aquí entramos en controversia. La edición del libro que tengo ahorita decía que era gallego. Perdón, decía que era masón, pero este no es color masón. Bueno, porque es otro azul. Yo tenía otra edición que lo ponía esta imagen como tricrómico de Gomori, pero bueno, no viene en el Atlas, no se les pregunta. ¿Qué están viendo ahí? Vean esta estructura. Vean la forma. ¿Qué son esas cosas? Pueden ser glándulas. Exacto, son glándulas, son conductos. A lo mejor no sé de dónde estoy, de qué estoy viendo, ¿no? Pero sé que es una glándula. Así se ven las glándulas. ¿Ok? Son epitelios cúbicos estratificados. Les voy a dar aquí el específico, es una glándula mamaria. Digo, no tienen que saberlo, con que me sepan que es una glándula, pero observen, la glándula es el epitelio. Todo lo que está acá más claro es tejido conjuntivo. Observen donde estoy pasando el láser, a un lado en el perímetro de la glándula. ¿Cómo ven este tejido conjuntivo? ¿Cómo están las fibras? ¿Separadas o unidas? Separadas. Separados. Separadas. ¿Qué tejido conjuntivo es? Laxo. 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 Pero ahora vean, si me alejo un poco más, ¿cómo ven las fibras? Juntas. Unidas. Acá afuera, ¿qué tendríamos? Denso, ¿no? Denso, exactamente. Y de hecho es denso irregular porque son en varias direcciones. Pero observen, junto al epitelio, el que sea, el tejido conjuntivo es laxo. Sí, porque hay que nutrir ese epitelio. Si me alejo, ahora sí, ya encuentro el tejido conjuntivo denso. ¿Sí entendemos hasta aquí? Sí. ¿Qué serán estas estructuras más oscuras que vemos? Núcleos, ¿no? Núcleos. ¿Y si es tejido Núcleos conjuntivo? ¿Ah? ¿Cuál será la célula? fibroblastos. Muy bien, fibroblastos. La célula por excelencia, fibroblasto. O eso suponemos, ¿no? Porque no tenemos más detalle de la imagen. Entonces, vean, cerca de un epitelio van a encontrar tejido conjuntivo laxo. Esta ya la hemos visto. Fotomicrografía, campo claro, ¿con tinción de qué? Van Gison. Van Gison. Van Gison, muy bien. ¿Y eso qué es? Esa imagen ya la conocen. Es Piel. Piel, es gruesa, ¿no? epidermis y dermis, ¿no? Piel gruesa, de hecho, porque acá está el estrato córneo, ¿no? ¿Qué epitelio es? Si hablamos de piel, ¿qué epitelio es? Plano Plano estratificado. estratificado con estrato córneo. Muy bien, plano estratificado con estrato o cornificado o queratinizado. Pero me interesa abajo. Abajo tenemos la dermis. ¿Cuál es la dermis que está junto a la epidermis? ¿Dermis qué? Papilar. Papilar. Estas son papilas. La dermis papilar, si va a nutrir a la epidermis, ¿qué tejido debe ser? Laxo. ¿Sí? Este es tejido conjuntivo laxo. Y ahora vamos con el que sigue. Denso, pero irregular. ¿Recuerdan el otro nombre del irregular? Era ¿no qué? Modelado. No modelado, exactamente. Aquí lo mismo. Hay mucho colágeno, las células están dispersas, básicamente fibroblastos, tejido conjuntivo, pero están todas compactas, más apretadas. Si no hay mucha sustancia fundamental, la mayoría son fibras de colágeno que van a estar apretando todo. Tú usas el tejido conjuntivo denso para dar resistencia. El laxo lo usábamos para nutrir al epitelio. Pues vean, si yo me alejo un poco, misma imagen de la glándula mamaria, acá en la periferia, en el estroma, tengo tejido conjuntivo denso en varias direcciones. Vamos a la segunda imagen. Fotomicrografía, campo claro, tinción HY. Veo tejido conjuntivo, no tengo más contexto, no sé qué órgano es, pero sé que es tejido conjuntivo, veo fibras rosas, ¿no? Veo sinófilas.
Observen que están en varias direcciones. Entonces, ¿cuál sería? Tejido conjuntivo denso irregular. Y vean dónde los ejemplos principales. En la otra dermis, ¿cómo era la dermis papilar? ¿Qué tipo de tejido era la dermis papilar? ¿Conjuntivo qué? Laxo, ¿no? Laxo. Laxo. La reticular, la que es más profunda, es denso irregular. Y de hecho, en anatomía, van a recordar generalidades. En el tejido conjuntivo denso irregular, en esta dermis, se forman unas líneas que usa el cirujano para cortar. Que si cortas mal, deja cicatriz. ¿Se acuerdan líneas de qué? ¿O de quién? Si se acuerdan, es de anatomía, es de generalidades. Mm, Lo voy a poner ahí en el chat para que las chequen, las revisen de una vez, las googleen. Son las líneas de Langer, las de tensión cutánea. Pongan líneas de Langer en Google, vean imágenes. Esas líneas nos dicen cómo cortar con el bisturí para dejar la menor cicatriz posible. Cortas en esa dirección, hay menos tensión, menos cicatriz. Cortas mal en otro orden, dejas una cicatriz muy fea. Las líneas de Langer se forman a este nivel de la dermis reticular. ¿Por qué? Porque el tejido denso protege contra el estrés mecánico. ¿Sí? Entonces las líneas de Langer se forman a ese nivel. Ahora vean esta imagen. Ahí tenemos nuevamente glándula mamaria con H y E, se distingue muy bien. Vean acá tenemos la glándula como tal, los conductos, ahí está el epitelio, ¿sí? Este tejido conjuntivo, ¿cuál es el que lo rodea al epitelio? El Laxo. 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 Y vean, me alejo y se distingue el denso irregular. Vean, no tiene un patrón, son varios patrones. Está como ondulado en muchas direcciones. Tejido conjuntivo, denso irregular o no modelado. Vean acá colon, o sea, intestino grueso. Tenemos tricrómico de Mallory. Veo las células caliciformes, ¿no? Está el epitelio cilíndrico. Pero pues me interesa más esta parte. ¿Cómo le llamaba? Hace rato les dije. En la piel, en la epidermis tenía la dermis, ¿no? Y adentro en las mucosas no le digo dermis. ¿Cómo le digo a esta cosa? ¿Lámina? ¿Propia? Lámina Lámina propia. propia. Y la lámina propia, si está junto al epitelio, ¿qué va a ser? ¿Conjuntivo qué? Laxo. Laxo. Laxo, exactamente. Si le diéramos aumento, tendríamos muchas de las células que iremos describiendo más adelante. Células plasmáticas o plasmocitos, linfocitos. Ahí tendríamos un macrófago, entonces ya las iremos mencionando. ¿De acuerdo? Pues acuérdense, cerca de un epitelio vamos a tener laxo. Pues para acá, el otro, denso regular. Son las fibras más derechitas, más alineadas y comprimidas. Se hacen cosas que sean muy regulares. Los ligamentos, hay tendones, ahí quiten la D, perdón, tendones y aponeurosis. La aponeurosis es un tendón plano, entre lo mismo. Y vean, muy interesante, el fibrocartílago tiene tejido conjuntivo denso regular. Ahora, esta imagen, fotomicrografía, campo claro, tinción de H&E, a lo mejor no sé lo que es, que de hecho son ligamentos, ¿no? Pero vean cómo están orientadas bien las fibras. Aunque estén onduladas, siguen un solo patrón. Eso es regular. Igual acá, aunque estén onduladas, pero están, de hecho, son paralelas entre sí. Siguen un patrón. Vamos a ver cada uno. Vean, un tendón, por ejemplo. Recordemos que el tendón es lo que permite la unión del músculo con el hueso, no es un tendón. Y si está plano, ¿cómo le digo al tendón? Aponeurosis. Aponeurosis. Tienen tejido denso regular. Las células de aquí, pues es tejido conjuntivo, son fibroblastos. Pero como es un tendón, le llamamos tendinocitos. Ahí están, son los núcleos. Los tendinocitos son fibroblastos de un tendón. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen, una microscopía electrónica de qué? De De transmisión. transmisión. De transmisión. Y vemos las células abajo con más aumento, ¿no? Cómo están bien orientadas, ¿no? Y tienen prolongaciones entre sí. Ahora, un tendón, tejido conjuntivo denso regular, tiene tendinocitos. Por fuera tiene, imaginen como una cápsula, está cubierto, se llama epitendón. Si el epitendón es tejido conjuntivo que lo protege por fuera, es como una pequeña cápsula. Entonces, en la parte externa tiene un epitendón y en la parte interna va a tener un endotendón. Si vemos esta imagen de microscopía, aquí arriba hay un tendinocito, acá veo otro. Por fuera, ¿qué los cubriría? ¿Cómo le llamaríamos si es por fuera? ¿Epitendón? Epitendón.
Y aquí donde nos ponen las flechas, que está separando, es por dentro, ¿cómo le llamamos? Endotendón. 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 Igual, son fibras, ¿no? De colágena, sobre todo, que están separando a las células, ¿no? En un tendón. Sí, eso es básicamente. Un ligamento. Los ligamentos son más débiles, más delgaditos, ¿no? Refuerzan articulaciones, ¿sí? Estos sí son regulares, pero no tanto, ¿no? El tendón es así todo derechito, casi perfecto, ¿no? El ligamento no. Puedo distinguir los núcleos y las fibras que van en la misma dirección. Una característica es que tiene fibras elásticas. Ahora, las fibras elásticas no se ven bien con tinción ordinaria, con HY. Recuérdenme, tinciones para fibras elásticas. Si no se acuerdan, vayan a su cuadro de tinciones que ya tienen. A ver, Witchock, busquen. ¿Ok? ¿Qué otra? eh, Berhoff, Berhoff, muy bien. Reyes, Reyes. Reyes. Entonces, eso me va a permitir ver Ajá. fibras elásticas, ¿sí? Con H y E no se distinguen bien. Se van a mezclar con las demás fibras. Las fibras elásticas, cuando hay muchas en el tejido vivo sin teñir, empiezan a dar un color amarillo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que va a ser el ligamento más elástico del cuerpo? El amarillo de la El columna. amarillo, ligamento flavum, flava, ¿no? ¿Sí? ¿Por dónde pasaba el ligamento amarillo? ¿Ya lo vieron en anatomía? Entre láminas Entre las vertebrales. láminas. Perfecto, entre láminas. Y da ese color por la cantidad tan abundante de fibras elásticas. Sí, ese es el color que da un color amarillento. Es el más flexible que tenemos. Y decíamos, si aplanas un tendón, tienes una aponeurosis. Ejemplo, vean, músculos planos, el occipito frontal que ya vieron, ¿no? De la expresión facial. Tiene la gálea, ¿no? La aponeurosis epicraneal, ¿no? Es lo que une los dos tendones. Otro ejemplo, en el recto abdominal, ¿no? Tiene ahí aponeurosis. Son capitas, o sea, son fibras en una dirección, otras en dirección 90 grados, una encima de otra, son capas. Igual tejido conjuntivo denso, pero en capas. ¿Dónde más tenemos algo así? No solo en las aponeurosis, en la córnea. Acá está, vean el estroma de la córnea. Si la córnea está en el ojo, la parte anterior del ojo, y la mayor cantidad es por el estroma, tejido conjuntivo. Está tan bien ordenado, tan perfectamente alineados, decimos disposición ortogonal, que está transparente y la luz pasa. Si estuvieran un grado desviados, se volvería opaca la córnea y no pasaría la luz. Es otro ejemplo donde el tejido conjuntivo se ordena de esta manera. Entonces ya tendríamos la clasificación general. ¿Hasta aquí alguna duda? Viendo acá. ¿No? Perfecto. Vamos ahora a la parte más compleja de conjuntivo general. Es todo lo que tiene que ver con el colágeno, ¿no? O colágeno. Son las más importantes, dan la resistencia. Hay muchos tipos que iremos revisando. Pero, ¿cómo se forma? Colágeno se forma de una triple hélice. Sí, o sea, quiero que veamos esta imagen primero. Acá arriba tenemos la fibra de colágeno como tal, ¿sí? Ahora vean, o la fibrilla, ¿no? Las fibrillas de colágeno que forman a las fibras. Esa fibrilla, en microscopía electrónica no se ve en la microscopía ordinaria. Tiene espacios de 68 nanómetros, casi se describen. ¿Sí? Entonces tiene ahí sus espacios de 68 nanómetros. Luego, vamos a la imagen de abajo. Vamos a darle aumento a esta porción. Y me doy cuenta que esas fibrillas están desfasadas. Se dan cuenta, no están exactamente alineadas una de otra. ¿Se acuerdan cómo estaban desfasadas? ¿Cómo dicen los libros? Periódicamente, creo. Pero cada cuánto es correcto. Están desfasadas un cuarto de molécula, así le dicen, ¿no? Entonces, que un cuarto de molécula se desfasan. ¿Sí? Si nosotros vemos y le damos aumento. Si yo tomo una de estas, nada más una de estas moléculas, y le doy aumento, me doy cuenta que está formado de tres moléculas a su vez. Es una triple hélice. Entonces, nuevamente, fibras de colágeno están formadas de fibrillas de colágeno. Esas fibrillas están desfasadas un cuarto de molécula. Cada fibrilla tiene moléculas de colágeno. Y una molécula de colágeno es una triple hélice. ¿Sí? ¿Tres qué? Tres cadenas. Se llaman cadenas alfa. Según el tipo de cadenas alfa es tu tipo de colágeno. Es así como lo vamos a clasificar.
Mm, ahorita repetimos lo de los tipos de colágeno para que lo repasemos. Y den un segundito y te lo ponemos. Entonces, vamos de nuevo, porque les digo, esta es la parte como más confusa. Tenemos colágeno. El colágeno se forma de fibrillas. O sea, las fibras de colágeno tienen fibrillas. Las fibrillas están desfasadas, tienen bloques de 68 nanómetros a microscopía electrónica, se desfasan entre sí un cuarto de molécula. Cada fibrilla, bueno, aquí están las fibrillas, tomamos una molécula de colágeno de las fibrillas y esta molécula nos damos cuenta que está hecho de 3 cadenas y las cadenas son alfa. Y según el tipo de cadena alfa que tengas, será tu tipo de colágeno. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Ok, sí, ¿Sí? Sí. Entonces, veamos a ver, esta es la microscopía electrónica de qué? de transmisión, ¿no? Transmisión. No veo, no sé qué célula, no sé qué tejido es, solo veo ahí la matriz. Vean, aquí están los aglomerados. Vamos a darle aumento. Las flechas me están indicando esas marcas. ¿Cada cuánto dijimos? Cada 68 nanómetros. ¿Me sirve para algo en la vida? No. Bueno, para investigación tal vez, pero para el examen podría ayudarles. Cada 68 nanómetros hay bandas. ¿Sí? Y luego decíamos, las fibras están hechas de fibrillas con 68 nanómetros. Tomamos una y vemos que ¿de qué está hecha una fibrilla? De moléculas de colágeno. Entonces, ¿de qué está hecha una fibra de colágeno? Una fibra de Fibrillas. fibrillas. ¿Y una fibrilla de qué está hecha? De Moléculas de colágeno. moléculas. Perfecto. Moléculas. Antes se le llamaba tropocolágeno, ya no. ¿No? Entonces, tomo una molécula y me doy cuenta que una molécula es una triple hélice, ¿no? Lo que decíamos. Tiene una porción que es cabeza y cola y estas se van ensamblando. Vean la imagen de acá. La cabeza y cola. Así se van acomodando. Y un cuarto de molécula. Ahora vean, aquí tenemos las fibras de colágeno. ¿Qué microscopía es esta? Vean ese color, ya lo hemos ¿De visto. barrido? Es barrido, pero es más potente aún. ¿Técnica? Fuerza atómica, ¿no? Entonces puede ser barrido, es una variante, es la fuerza atómica. Permítanme. Tropocolágeno porque se hacía la diferencia, o sea, se pensaba que era un componente aparte. Hoy en día ya no es necesario hacer la diferencia, solo con que digas colágeno se entiende, ¿no? Entonces se pensaba que el tropocolágeno era una sustancia que podías combinar y formar diferentes estructuras, fibras reticulares, bueno, fibras elásticas y no. Se da cuenta que solo es del colágeno, entonces ya no es necesario decirle tropocolágeno. Sí, quedó como histórico. Entonces, no se conocía todos los componentes. Entonces, Doc, el ¿Sí? colágeno está compuesto por tres cadenas alfas de fibrillas y las fibrillas de colágeno. A ver, ahí va otra vez. ¿Cómo? Vamos de chiquito a grande, ¿no? Tengo 3 cadenas alfa y las junto. Si junto 3 cadenas alfa, tengo una molécula de colágeno. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, ahora vamos a esta imagen, ¿no? Ahí tengo muchas moléculas de colágeno. Si junto muchas moléculas, tengo una fibrilla. Si junto muchas fibrillas, tengo una fibra. Ah, ¿Sí ok. se entendió? Sí. Muy Gracias. bien. Si les digo, esta parte es la más confusa. Ahora, esas cadenas, según el tipo de alfa, va a ser el tipo de colágeno. Son una triple hélice dextrógira, en español gira a la derecha. Y sus aminoácidos, que pues lamentablemente sí son importantes, porque hasta hay enfermedades. Vean, cada 3 aminoácidos va a tener glicina, es el más constante. Entonces va a tener glicina cada 3. Antes de una glicina tienes dos opciones, o hidroxiprolina o hidroxilicina. Sí, ahí lo ponen con una Y. Después de la glicina, ahí siempre va una prolina. ¿Sí? Ya en los extremos puede cambiar. Entonces, nuevamente, cada 3 glicina. Antes, hidroxiprolina o hidroxilicina. Después, prolina. ¿Sí se entendió? Sí. Muy bien. Es una proteína el colágeno, pero como el colágeno puede anclarse a muchos azúcares, se considera el colágeno una glucoproteína. Todo lo que les dije es solo una proteína, pero como se une a azúcares, glucoproteína. Vean, hay 42 tipos de cadenas alfa, ¿no? Muchas. Según cómo se unan, puedes tener 3 iguales, homotrimérico, puedes tener diferentes, heterotrimérico, tienes los tipos, no se tienen que aprender eso. Ahí están las tablas gigantescas que nos pone el ROS. Suerte aprendiéndose esto, ¿no? No es el objetivo.
¿no? Muchas, pero pues vamos a enfocarnos en las más importantes que les decía. A ver, tipo 1, hueso, o lo que sea resistente. Entonces vean, hueso, ¿y en qué cartílago lo pondrían? ¿Cuál es el cartílago más resistente y duro que se parece al hueso? Tendón, ¿no? Fibrocartílago. Fibroso, fibrocartílago. Entonces, fibrocartílago, hueso, vean, dentina, lo que esté muy duro va a tener tipo 1. También lo que de resistencia, la esclera, la parte blanca del ojo, veremos ahorita patologías, va a haber tipo 1. ¿Sí? Tipo 2, cartílago. Básicamente el hialino, ¿no? Cartílago. De ahí dijimos tipo 3. ¿Cuál era el tipo 3? ¿Fibras qué? Reticular. Reticulares. Reticulares. Con eso, ¿no? Tanto el cuerpo, ya, con eso. Tipo 4, el más importante. Membrana basal. Ya sabemos, la lámina basal, ¿no? Tipo 7, el otro que dijimos, fibras de anclaje. Sí, con esos son los más importantes. Otra vez, uno en hueso, cartílago fibroso, ojo, ¿no? Es la esclera. Tipo 2, cartílago, hialino sobre todo. Tipo 4, membrana o lámina basal. Tipo 7, anclaje. Con esos. Ya esta tabla la llevan todo el año y se la aprenden, ¿no? Les digo, suerte aprendiéndose las cadenas alfa. No es necesario. Está el texto como dato curioso. Vámonos para acá. Se clasifican de muchas maneras. Yo quisiera pensar que no se las van a preguntar. Si se tienen que aprender alguna, yo diría la primera. ¿Cuáles son las fibrilares? ¿Cuáles se organizan y forman redes? Ahí están. 1, 2, 3, 5, 11 y 24, ¿no? Eso les digo, suerte aprendiéndose todas. Yo les recomendaría al menos estas, fibrilares y ya. ¿Por qué? Porque son las que nos dan la estructura básica que decíamos, la de patrones de 68 nanómetros. Las demás no lo hacen. De que ya sabemos que membrana basal, la 4, ya con eso, ¿no? Apréndanse estas, las fibrilares. A ver, vamos a explicar. Aquí está resumido. Ahorita les voy a poner todo el proceso de formación de colágeno, que es la parte más pesada de este tema. A manera de resumen, vean, decíamos, el colágeno es una proteína. Se considera glucoproteína, ¿no? Viene del ADN. Leo las instrucciones. ARN mensajero se llamaba transcripción. Llega al ribosoma o retículo endoplásmico rugoso, se llama traducción. Lo primero que se forma es pre-procolágeno. Luego, adentro del mismo retículo, se van a estabilizar, vean, unas chaperonas que ya las hemos mencionado. Las chaperonas pliegan y van a arreglarlo. De pre-procolágeno pasamos a procolágeno, ¿sí? El retículo endoplásmico rugoso, ¿a quién le manda cosas? ¿A quién tiene enfrente? ¿A qué organelo? El Golgi. Al núcleo. El núcleo se lo manda al retículo y del retículo a Golgi, ¿no? Entonces, otra vez, cuando ya haces la traducción, la primera proteína toda fea que todavía no arreglas se llama preprocolágeno, con sus cadenas. Lo arreglas ahí mismo en el retículo, ahora se llama procolágeno. Luego se lo mandas a Golgi. Golgi va a romper el procolágeno y lo va a convertir en colágeno y lo va a liberar de la célula. Sí, ahorita lo vamos a ver a detalle. Entonces, nuevamente, ¿dónde comienza la proteína? En el retículo y se llama preprocolágeno. Lo arreglas. Ahora se llama procolágeno en el mismo retículo. ¿A qué organelo lo mandas? A Golgi. A Golgi. Se corta, ya es colágeno. Exocitosis. Acuérdense, regulada, constitutiva. Liberas. Y afuera ya tienes tu colágeno y se empieza a acumular. Las fibrillas se ensamblan, se forman fibras. De aquí unas cosas importantes. Adentro del retículo, preprocolágeno y procolágeno, las chaperonas lo empiezan a plegar, a doblar. Y algo muy importante para que el procolágeno funcione. El ácido ascórbico va a modificar los aminoácidos. ¿El ácido ascórbico qué vitamina es? La Sí. C. Si no consumes vitamina C, y le daba mucho a los piratas, hay un capítulo de One Piece que lo explica, le da mucho a los piratas, ¿qué enfermedad les daba por no consumir ácido cítrico o ascórbico? El Escorbuto. Escorbuto. El escorbuto. Y eso que hacía que les sangraran las encías, ¿no? Problemas en la piel, tienen sangrado, erosiones, llagas. ¿Por qué? Porque el tejido conjuntivo, la colágena o el colágeno no se está formando. El ácido ascórbico, la vitamina C, ¿cuál es su función? En el retículo, hidroxila a los aminoácidos para que se estabilice. Si no hay vitamina C, estos aminoácidos no se hidroxilan, no hay hidroxiprolina, no hay hidroxilicina y el colágeno se rompe.
y les daba escorbuto. Sí, entonces es importante. Deficiencia de vitamina C, escorbuto porque no se hidroxila el colágeno. ¿Vamos entendiendo? Sí. Muy bien. Ahí viene la parte fea. Explicar todo esto, ¿no? Entonces, igual eso se los pone el ROS, pero vamos a ver paso por paso. Esta célula es un fibroblasto. Y va a empezar a sacar colágeno. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a buscar, dejen ver por acá, ¿no? Vámonos hacia el 1, que bueno, no veo el 1, pero sería por ahí. En el núcleo, bueno, sí, 1. En el 1 está los genes, se lee, transcripción y ya, ¿no? Sale la molécula. ¿A quién tiene el núcleo enfrente? ¿Qué organelo? Ver. Al revés. Rugoso. Rugoso y tiene ribosomas, ¿no? Pues traducción. Ya, lo acomodas, métase, ¿no? Ya se mete, ahí está. Ya está adentro. ¿Cómo se llamaba el colágeno adentro, la primera etapa? Preprocolágeno. Procolágeno. Y es una triple hélice. Entonces hay que empezar a formar las hélices. Ven, aquí se están formando. Entonces, en estos pasos, en el 3 y el 4 se están formando las hélices. Aquí, ¿qué hacía la vitamina C o el ácido ascórbico? ¿Qué hacía? Hidroxila la prolina. Exacto, hidroxila, lisina y prolina. Entonces, se mete al retículo. Empiezas a producir las tres cadenas. Las hidroxilas, las modificas, ven ahí las están glucosilando, las modificas y ya las tienes. Las ensamblas. Si ya tienes tus tres cadenas. Estamos en el retículo todavía. Ese preprocolágeno, ya que está bien ensamblado, acuérdense que había chaperonas, aquí están, lo están modificando. ¿Cómo lo llamamos ya que está bien ensamblado? Ya no es preprocolágeno, ahora es Precolágeno. procolágeno. Procolágeno. ¿Ah? Ahora hay que mandarlo del retículo al organelo que está enfrente. ¿Cuál está enfrente? Golgi. Golgi, ay, perdón, está acá. Golgi. ¿Cómo lo mandaba? ¿Con qué proteína? COP2, muy bien. Entonces, nuevamente, ensamblé las cadenas, las hidroxilé, las glucosilé, pasé de preprocolágeno a procolágeno, lo envío por COP2 y llega al aparato de Golgi. ¿Qué hace el Golgi? Pues empaqueta, ordena, clasifica y ya tiene sus vesículas, ¿no? Adentro este procolágeno lo va a romper. Y al romperlo ya no se llama procolágeno, ¿cómo se va a llamar? Colágeno. Colágeno, exacto. Exocitosis, ¿no? Lo que ya vimos en otra clase. Y se libera. Las regiones donde se libera esas vesículas de colágeno se llaman bahías. Entonces ahí tenemos ya las triple hélices, ¿no? Las fibrillas. ¿Qué van a empezar a hacer las fibrillas? Se van a empezar a juntar y ahora se van a llamar. Muchas fibrillas me dan una Fibras. fibra. Exactamente. Entonces vean, ¿dónde se ensambla las fibras de colágeno? Afuera. ¿Sí? Otra vez, resumen del núcleo, ARN mensajero, llega al retículo. Ahí se empiezan a hacer la traducción, las cadenas. A eso le digo preprocolágeno, hidroxilamos, glucosilamos, se pegan, se ensamblan. Ahora se llama procolágeno. Chaperonas que lo ponen guapo, lo liberan. COP2 al aparato de Golgi. Se cortan, ya tenemos vesículas con colágeno, se libera en bahías. ¿Y qué hacen esas moléculas de colágeno? Se empiezan a ensamblar. Tenemos primero fibrillas y luego tenemos fibras. Entonces, si se les pregunta dónde se sintetiza el preprocolágeno y el procolágeno, en el retículo. El colágeno a partir de Golgi. ¿Dónde se ensamblan las fibrillas y las fibras de colágeno? Afuera, en las bahías. ¿Sí se entendió? Entonces Golgi ya lo manda para la membrana como colágeno. Lo manda en vesículas el aparato de Golgi. De hecho, lo manda como procolágeno y en las mismas vesículas se rompe. O sea, adentro de las vesículas se rompe. Las vesículas tienen la procolágeno, creo, peptidasa. Entonces, Golgi los manda como procolágeno, pero en la vesícula se va rompiendo y ahí se va convirtiendo en colágeno. ¿Queda Ah, claro? ok. Sí, muy bien. La formación de fibrillas, ¿dónde ocurrió? ¿En las bahías? En las bahías, ¿no? Entonces, muy bien, acuérdense los pasos. Preprocolágeno y procolágeno en retículo. En Golgi también llega así, se empaqueta. Vesículas. En la vesícula se rompe. O sea, ya cuando está saliendo ya tienes colágeno acá, ya se rompió. Y ahora se ensamblan. Y en las bahías ya vas formando tus fibras, se van formando afuera, que sería la matriz. Y si no consumes ácido ascórbico, ¿qué enfermedad te da? Escorbuto. Escorbuto. Escorbuto, porque ese preprocolágeno no se puede hidroxilar.
Sí, vean, sangran las encías, hematomas o moretones, ¿no? Cicatrices, erosiones en la piel, ¿no? Sangrados importantes. Y esa tabla, muy pesada, nos pone muchas cosas de lo que pasa si el colágeno no se forma. Me interesa el de ahí arriba, y ese es el que vamos a ver, porque hay muchos. Las bahías, me regreso, son espacios, son estos espacios que hay en la membrana. Bueno, entre la membrana, está por fuera. Ese hueco es una bahía. Son como hendiduras. Acá hay otra bahía, otra acá. ¿Por qué? Porque ahí se va a empezar a acumular. Al hacer como ese hueco, ahí se acumula. ¿Sí? Entonces, esas son las bahías, ¿vale? Son espacios que hay o pliegues entre la membrana del fibroblasto. Y ahí se acumulan las fibras y fibrillas de colágeno en las bahías, en los espacios. Y bueno, de enfermedades, esa la veremos en su momento en sistema urinario, ¿no? Cuando se falla la tipo 4, fallan las membranas basales, pero vean, tipo 1, osteogénesis imperfecta. También se le conoce como enfermedad de los huesos de qué? El cristal, ¿no? De cristal, exactamente. Una de mis películas, mi trilogía de héroes favorita, no la de Glass. La osteogénesis imperfecta es una también de embriología para otro bloque. Es una mutación, es congénita en el gen de la colágeno tipo 1. ¿Dónde decíamos que estaba la tipo 1? En huesos Hueso. principalmente. Hueso principalmente, ¿no? Fibrocartílago y en la esclera. Alguna vez tuve un estudiante que tenía el fenotipo más leve, ¿no? O sea, tenía, me parece que el tipo 1. Entonces, clínicamente no te das cuenta, pero ella tenía 18 años y me decía, llevo 25 fracturas, ¿no? En mi vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? No tenía deformaciones evidentes, pero los huesos se rompían muy fácil. Si el colágeno tipo 1 no se forma bien, los huesos se fracturan. Muy sencillo. Sí, o sea, a veces con estímulos mínimos. Vean, hay varios tipos. En esta imagen, ¿cuál tipo no ven? ¿Cuál falta? ¿Qué número falta? El 2, ¿no? El 2. No, el 2 ni siquiera nacen, ¿no? Se abortan, se destruyen antes de nacer. Es incompatible con la vida. Pero ven, el tipo 3, tipo 4 son deformantes, ¿no? Y severos. Tipo 1 suele ser más asintomático, pueden tener escoliosis, ¿no? Por ejemplo. Y además, un dato característico, pregunta clásica, ¿cómo distingues la esclera blanca o azul? Se vuelve azul porque se altera la disposición de las fibras de colágeno. Vean, esos son tipos más severos, fenotipo 3, fenotipo 4, y vean las escleras. Se ven azules, características de la osteogénesis imperfecta. ¿De acuerdo? Sí, no, Unbreakable. Unbreakable, Split y Glass, ¿no? Una gran trilogía. Entonces, para que no se les olvide, justo las alteraciones de colágeno tipo 1 les da osteogénesis imperfecta. Si no se hidroxilan por la vitamina C, les da escorbuto. Sí, son algunas de las principales. Y bueno, ¿quién produce las fibras de colágeno? Fibroblastos y equivalentes, ¿no? Por ejemplo, en un tendón, los tendinocitos, ¿no? En las células, perdón, en el vaso sanguíneo, las células musculares lisas, ¿no? Entonces, según la célula que esté, que ya iremos revisando, ¿quién la producirá en el cartílago? ¿Quién producirá el colágeno en el cartílago? ¿Cuáles son las células del cartílago? Condrocitos. Condrocito. Condrocitos, ¿no? Entonces ahí lo van a hacer ellos. ¿Y en el hueso? Osteocito. Osteoblastos y luego osteocitos, ya que se completa, ¿sí? Entonces, fibroblastos y ya más bien según el tejido. Y en el tejido adiposo, Los adipocitos. Adipocitos. los adipocitos, ¿no? Entonces sí van ahí contribuyendo, ¿sí? Pero bueno, en general los fibroblastos. Muy interesante. Estímulos. Ven, hasta para eso sirve la embriología, ¿no? TGF beta. El factor de crecimiento transformante beta estimula al fibroblasto y le dice produce colágeno. El factor de crecimiento derivado de plaquetas también, si se encuentran con esa molécula, empieza a activarse y a producir. Eso a veces es malo. Hay pacientes que tienen cicatrices queloides. ¿Alguien sabe qué es una cicatriz queloide? Si lo han ¿Qué? escuchado. Es como irregular, ¿no? Ajá. Irregular y muy grande, se hacen enormes las cicatrices. Pueden buscar imágenes. Hay pacientes que lo tienen por una alteración en estos factores, puede ser congénito. Y entonces imagínense una cirugía. Tiene mucho riesgo. No se puede hacer tatuajes porque le pueden hacer cicatrices muy grandes. Otra cosa muy interesante, lo que inhibe, vean esto, lo que inhibe al fibroblasto y deja de producir colágeno
los esteroides, los glucocorticoides como el cortisol. A eso cuando hay mucho cortisol, ya sea porque el paciente tiene un tumor o porque tomó muchos esteroides o le dimos mal el medicamento, que luego es culpa de los médicos, está el síndrome o enfermedad de Cushing. Y en Cushing se le hacen estas estrías características color rojo vino. Vean la imagen. ¿Por qué? Porque básicamente se está rompiendo la piel. Como no hay colágeno, es porque estamos apagando a los fibroblastos, ¿no? Se empieza a hacer estas marcas de tensión, se empieza a romper, vean. Las marcas vinosas son características de Cushing, porque los esteroides bloquean la formación de colágeno y se empieza a destruir o a romper el tejido conectivo donde hay mucho estrés, mucha tensión mecánica. Y así como se crean, se tienen que destruir. Es normal en todas las proteínas. También se degradan las fibras de colágeno. Inicialmente es normal por el mismo estrés, o sea, por existir, por movernos, por radicales se rompen. Pero además hay proteínas que los degradan, proteinasas. Y bueno, las células que se comen, ¿no? Los fagocitos y los mandan a lisosomas, que ya hablamos en su momento de los lisosomas, ¿no? Lisosoma y proteasoma. Dos formas de destruir colágeno. Proteolítica con enzimas o fagocítica, que la célula se come al colágeno. La proteolítica, apréndanse este porque lo van a usar todo el curso. Es una abreviatura. Metaloproteinasa de matriz o matricial. Son enzimas que destruyen el colágeno. Bueno, el tejido conectivo sobre todo, en general. Si estas metaloproteinasas de matriz destruyen colágeno, le decimos colagenasas. Vean cuáles las más abundantes. 1, 2, 3 y 10. Las que destruyen gelatina se llaman gelatinasas. ¿Y qué es la gelatina? La gelatina es el colágeno desnaturalizado, el que ya está todo feo, que ya no se puede degradar bien. Este colágeno desnaturalizado es la gelatina. Entonces la gelatinasa destruye gelatina, ¿no? Colágeno ya desnaturalizado, que no pueden degradar las de acá. También hay estromelicinas que degradan más componentes de la matriz. Las matrilicinas específicas del colágeno tipo 4. Y hay unas muy raras, se expresan solo en el cáncer, que son las metaloproteinasas de membrana. Algo muy interesante cuando vean sangre, el neutrófilo, que responde a infecciones, viaja de la sangre, tiene que llegar al tejido conjuntivo. Si quiere romper membranas basales, ¿qué necesita? Quiere romper membranas basales para meterse y viajar a donde está el enemigo. Si quieres romper una membrana basal, ¿qué colágeno deberías destruir? 7. 4. 4, 7, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas pondrían? ¿Qué liberarían desde aquí? ¿Cuál de estas rompería la membrana basal? Matrilicinas y tal vez collagenasa, ¿no? Para la fibra reticular. Exacto, colagenasa y sobre todo matrilicinas. Un neutrófilo, volvemos al caso, está en la sangre, tiene que romper la pared de la sangre y viajar a donde está la infección. Libera matrilicinas, rompe la membrana basal y entra por ahí, ¿sí? Luego, si se encuentra colágeno bonito que le estorba, libera colagenasas. Si se encuentra colágeno desnaturalizado que no le permite avanzar una cicatriz, libera gelatinasas y empieza a avanzar. Entonces, parece la lógica. Ahora, digo, ahorita preguntaron si llegan a incluir enfermedades. No siempre hay, a veces hay una que otra, son poquitas de correlación clínica, la mayoría de las veces no, pero más bien que entendamos la importancia. Sí, o sea, no se enfoquen tanto en las enfermedades, es más en la identificación de imágenes y la teoría. Puede haber dos, tres preguntas de enfermedades, pero no es la mayoría, son muy pocas, ¿no? Adelante, Edgar. Sí, es acerca de la parte de los neutrófilos, es acerca de la diapédesis, ¿no? Cuando están migrando hacia la parte de la inflamación o cuando están... Ahí se utiliza la parte de las colagenasas para romper, ¿no? Las partes de las uniones donde está el endotelio. Exactamente, la diapédesis, que el ejemplo clásico es con los neutrófilos. Un neutrófilo tiene gránulos y cada gránulo tiene diferentes componentes. Los gránulos primarios de un neutrófilo liberan, según lo que se encuentre, ¿no? Liberas matrilicinas, liberas colagenasa, lo que te permita pasar entre las células para poder llegar a donde está la bacteria, donde está la inflamación. Efectivamente, es una de las cosas que le permiten hacer diapédesis y atravesar membrana basal y atravesar tejido conjuntivo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Nada. Y bueno, ¿cuáles son las células que al final destruyen ese colágeno? El macrófago y el mismo fibroblasto, vean, lo produce y también lo puede fagocitar. Mm,
En el embarazo a veces hay síndrome de Cushing por altos niveles de cortisol. ¿A qué se debe que haya una gran producción en esos casos? Ahí habría que diferenciar entre enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing, porque la enfermedad es que la produce el mismo organismo. Un problema en la suprarrenal puede ser un tumor que a lo mejor se estimula en el embarazo. También recordemos que en el embarazo el feto también tiene suprarrenales, entonces también empieza a producir bueno, cortisol. Puede ser niveles muy elevados que afecten a la madre. Sí, entonces también habría que ver ahí la causa. A diferencia de eso sería la enfermedad, ¿no? Un síndrome de Cushing, a lo mejor que le dieron esteroides a la paciente, se lo provocaron de forma externa. Una causa que eleve el cortisol en el embarazo es que el producto también lo sintetiza. Si el feto también produce cortisol. Podrían ser niveles muy elevados que sí compliquen, ¿no? Un poco el embarazo. Y Héctor, adelante. Tengo una duda, Doc. Entonces, por ejemplo, cuando se da la activación del endotelio, ¿también se está rompiendo las uniones que unen al epitelio? Más bien, se abren las uniones entre célula y célula cuando se activa y eso permite la permeabilidad. O sea, separas primero una célula de otra, polo lateral, ¿no? No Ok. tanto con el polo basal, porque si no se te desprende la célula. Más bien aumentas el espacio y eso permite la vía paracelular. Aumentas el espacio entre célula y célula. Sí, o sea, más bien sería en el polo lateral, no tanto en el polo basal, ¿de acuerdo? O sea, en este caso es como si se dilatara las uniones y pueda entrar el neutrófilo o, bueno, la célula de sistema inmune, ¿no? Exacto, o sea, de hecho el neutrófilo no necesariamente tiene que romper. El neutrófilo se puede ya como los gatos que entran en todas partes. El neutrófilo por integrinas, selectinas, modifica también su citoesqueleto, pseudópodos, ¿no? Y empieza entre los espacios. Y puedes abrir el espacio, no necesariamente romper. O sea, ya más bien, cuando llegues a la membrana basal, a lo mejor sí requieres romper. Ahí usarías matrilicina para que entre nada más la célula y se cierra otra vez. Rompes en el camino por donde va el neutrófilo pero no tienes que abrir tanto, no es necesario. ¿Queda claro? Ok, sí, Doc, gracias. De nada. Y bueno, eso era realmente lo del colágeno, lo más difícil en todo caso, las etapas que dijimos, preprocolágeno, procolágeno, colágeno. Y vamos con las otras, esto es muy rápido. Las reticulares, prácticamente sinónimo de colágeno tipo 3, no se ven con HY, no las vas a distinguir porque es eosinófilo, se ve igual que el citoplasma o igual que el resto de la matriz extracelular. Puedes pedirle tinciones especiales. Vayan a su cuadro de tinciones, al que les pasé. Díganme tinciones para fibras reticulares. Wilder, Wheeler, Wilder, muy bien. ¿Qué otra? Río Ortega, Y Ortega. ¿Ah? ¿Qué otra? Impregnaciones argénticas. Exacto. En general, las impregnaciones argénticas van a ayudar. Aquí tenemos Wilder, ven, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, estas no las van a ver. En general, con la tinción ordinaria no se ven. Las reticulares. ¿Quién las produce en los fibroblastos? Casi siempre. Muy interesante que las reticulares aumentan cuando hay heridas, que es donde más va a haber. El adipocito no se ven, pero si usas una tinción especial puedes ver que el adipocito está envuelto en fibras reticulares, solo que normalmente no se distinguen. También hay unas células que se llaman así literalmente células reticulares. Estas van a ser en el sistema linfático o linfoide, que ya verán en su momento. Otras excepciones. En el sistema nervioso periférico, el endoneuro, lo que está rodeado a los axones, las células de Schwann sintetizan las fibras reticulares. Otro más, en los vasos, arterias, venas y en el tubo digestivo, en la túnica, en la capa muscular, la célula de músculo liso, el leiomiocito, lo puede producir. Para fines ya de resumen, ¿quién produce las reticulares? El fibroblasto es colágeno tipo 3, no se ve con HY. Y puede haber otras células, como células reticulares, Schwann o los leiomiocitos, músculo liso, que pueden sintetizarlo. Eso es todo de este tema, es poco de fibras reticulares. Este tiene un poquito más. Vamos con las fibras elásticas, que ya las hemos mencionado previamente. Estas fibras son delgadas más que las de colágeno, pero van a estirarse, van a dar flexibilidad porque se desplazan entre ellas. No se tiñen totalmente, se pueden más o menos distinguir, aunque hay tinciones que ya mencionamos específicas. ¿Y de qué está compuesta una fibra elástica? De elastina. La elastina, en comparación al colágeno, tiene menos hidroxiprolina e hidroxilisina, tiene menos que el colágeno. Va a ser hidrófoba y va a tener sus aminoácidos modificados, ¿no? Y van a formar proteínas únicas. La elastina
tiene desmosina e isodesmosina. Son estas de aquí. Mira, ahí está la desmosina, por ejemplo. Pueden tener isodesmosina. ¿Cuál es la función de la desmosina y la isodesmosina? Unir las moléculas de elastina. Si las une entre sí. Como estas moléculas se pueden desplazar, hay suficiente flexibilidad, otorgan pues esta elasticidad, ¿no? Entonces, moléculas de elastina unidas por desmosina e isodesmosina, como es muy flexible, se desplazan, se estiran, se relajan y eso provoca la elasticidad. También habíamos mencionado que la elastina se relaciona con la fibrilina, que la fibrilina la dijimos en la membrana basal. ¿Me recuerdan la enfermedad cuando fallaba la fibrilina? Marfan. Marfan, exactamente. Ven esta imagen con HI con mucho aumento. Comparen el grosor de las fibras de colágeno que se ven allá al fondo. Aquí ven una un poco más gruesa, pero acá al fondo. Con las fibras elásticas son muy delgadas, son líneas prácticamente. ¿Sí? Estas, entonces recordamos, tienen fibrilina y se relacionan también con las membranas basales. Mutación en la fibrilina les provocaba Marfan. ¿Dónde más encontramos? Por eso les decía los de Marfan de que mueren, de la aorta, ¿no? Que se desangran. Las arterias elásticas, vean la arteria elástica. Todas estas líneas que ven onduladas son fibras elásticas, tiene muchísimas. Por eso la aorta se distiende, ¿no? Por eso la presión, ¿no? 120/80. Se distiende, ¿no? Se relaja, se mueve según los cambios de presión. Entonces en arterias elásticas también lo encontramos. Y ya lo que habíamos mencionado, ¿no? El síndrome de Marfan, porque tienen el hábitus, ¿no? Son personas altas, muy delgadas, los dedos muy largos. Vean si hacen este movimiento hasta donde llega el pulgar, ¿no? Y tienen problemas en la aorta. ¿Ok? Doctor, Adelante. em, el, eso de tener el pecho hundido también se daba por una malformación en una capa germinal, ¿no? Creo. Sí, en el mesodermo, que no se cierre bien en la línea media, porque el mesodermo sale el esternón. Entonces ahí sería un problema, por ejemplo, de unión. Lo más leve es que esté así el pecho hundido, pectum excavatum. Lo más severo es que el corazón esté por fuera, ¿no? Ectopia cordis. Pero eso es por unión en la línea media, cuando el embrión se pliega, ¿sí? Que luego comentábamos, algunos les comentó, la gente mal cerrada en la línea media, lo más leve es que tengan la barba partida, porque no se cerró. Pero puede ser pectum excavatum, ectopia cordis, que es el corazón. Sí, ahí es por un defecto de cierre. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿tiene que ver con esto? No, aquí es diferente. Aquí es una alteración general del sistema esquelético. A lo mejor sí cerró el esternón, pero queda hundido hacia adentro porque está tan flexible que va hacia adentro. Si las mismas costillas se orientan hacia adentro. Aquí más bien es un problema en el sistema esquelético, no tanto del cierre. Y además, lo tienes que relacionar con todo, no solo es el pectum excavatum. Es que la persona es muy larga, es que tiene mucha elasticidad, o sea, en general todo el cuerpo está ahí alterado, no nada más el pecho o el tórax, ¿no? Que es lo correcto. Si solo fuera el tórax, podrías pensar en algo como esto del cierre del embrión, ¿no? Del pliegue, si solo fuera aislado. Pero como aquí tiene muchos datos para el diagnóstico, los tienes que juntar. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, gracias. Nada. Y lo contrario, que ahí pusieron el pectum o pectus carinatum, el pecho de paloma, es hacia afuera. Ahí también es un problema en el cierre. Ahí sí cerró, pero se orientó mal. El esternón se forma de dos bandas, una derecha y una izquierda. Sí, en la etapa embrionaria. Se tienen que fusionar las bandas esternales. Es un error en la fusión. Entonces quedan hacia afuera, ¿sí? Porque se unieron de más, no se van hacia afuera, se desvían y ese es el pectum carinatum o pectus carinatum, pecho de paloma. También es embrionario, un defecto de cierre. Muy bien. Ya tendríamos esta parte, que bueno, para mí es la más pesada realmente, el colágeno. ¿Qué otro nombre tenía la matriz amorfa? Sustancia Sustancia fundamental. fundamental. Sustancia fundamental, exacto. Entonces, empezamos. Glucosaminoglucanos, los GAG. Apréndanse el otro nombre, porque en la clínica, en el hospital, las enfermedades así se clasifican. Se les llama mucopolisacaridosis, ¿no? En el hospital. Es lo mismo, un mucopolisacárido es un glucosaminoglucano, son sinónimos. ¿Qué son? Básicamente muchos azúcares, muchísimos que se repiten. Eso es un glucosaminoglucano. Ejemplos. Suele ser una hexosa. Si es una hexosa, ¿cuántos carbonos tiene ese azúcar? 6. 6, ¿no? Que está en parejas, por eso forma disacáridos y se repite, se repite, se repite, ¿no?
Los que son básicamente es N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina, ¿no? En parejas y se repite. Más ácido urónico, que también son sacáridos. Y tenemos opciones, glucoronato o hidronato. Según las combinaciones, vas a tener los diferentes tipos de GAC, de glucosaminoglucanos. Son básicamente azúcares. En la imagen de abajo serían estas que son como plumas, estas azules, esta porción azul. ¿Sí? Nada más. La roja no. Vamos a ver ahorita, esa es otra cosa. Entonces, nada más sería la porción azul. Cada línea azul sería un glucosaminoglucano. Aquí están los ejemplos. El más importante, el hialuronato es el más grande, de hecho, o ácido hialurónico, que ya hemos mencionado, absorbe agua. Otros, los que están sulfatados, condroitinsulfato o sulfato de condroitina, dermatansulfato, queratansulfato, heparansulfato. Uno que no está sulfatado, la heparina, que también es anticoagulante. Son azúcares. Los glucosaminoglucanos, pues Doctor, sí, adelante. ¿dijo que la heparina no está sulfatada? Perdón, ahí sí está sulfatada, solo que, sí, perdón, ahí sí está sulfatada. De hecho, todos están sulfatados menos el hialuronato. La heparina es anticoagulante. Ahí error mío. Está sulfatada también, pero no se le pone el nombre para diferenciarlo del heparan. Ok, muchas gracias. No, al contrario, que se me va la onda, la hora. Esa tinción de ahí toda rara es una que te permite específicamente pintar los GAC. ¿Cuáles son las tinciones para GAC? A ver, búsquenlas. Azul de toludina y azul de alcián. Ajá. El azul de toluidina se ve muy fuerte, muy oscura, es más parecida a la basofilia. Este es azul de alcián. Si tú quieres ver gags, le pides esto, ¿no? Y vean, todo el tejido conectivo se está pintando de azul claro, ¿sí? Normalmente tú lo ves eosinófilo, ¿sí? Ahí con la misma matriz extracelular no se distingue mucho. Si quieres verlo a detalle, pues le tienes que pedir sus azules. Un segundo, está. Los gags, si bien son azúcares, se tienen que ir acomodando, ¿no? Se tienen que ir empaquetando y se les pueden hacer modificaciones a esos mucopolisacáridos. Sí, se les puede hacer en el retículo endoplásmico rugoso e incluso en Golgi. Ahora vean, el más importante, ¿qué otro nombre tenía este de aquí? Ácido hialurónico. Ácido hialurónico. Es el más grande porque es en cadenas de miles, otros suelen tener cientos o decenas. Me regreso acá. Vean esa imagen o ese esquema. En verde vamos a tener la molécula principal. Es enorme. ¿Y de qué va a estar formado? Porque es importante el hialuronato por su capacidad de absorción. Atrae mucha agua, ocupa mucho volumen. Este va a ser el único que no tiene, y perdón, el único que no está sulfatado como tal. Este va a permitir el enlace de muchos proteoglucanos que en un momento explicamos. Entonces va a ser la base. Y ojo, acá abajo, no confundan. Se adhieren proteoglucanos, no los forma. O sea, no se pegan directamente las proteínas para formar proteoglucanos, solo los adhiere. Ahorita lo volvemos a retomar. Función más importante en histología y en embriología. Absorbe agua, acumula volumen. ¿Dónde va a ser muy importante? En el cartílago, sobre todo en el articular, o sea, el hialino, porque va a resistir la compresión. Esa agua nos protege. ¿De acuerdo? También inmoviliza moléculas. Puedes disminuir el tránsito o la difusión de sustancias. Y por lo mismo puedes aislarlas, o que no pasen tan rápido. Ahora vean sus dos componentes, el glucurónico, ácido glucurónico, y N-acetilglucosamina, ¿no? Repetidos cientos de veces, dijimos, disacáridos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí, Entonces, y aquí tenemos una tabla, porque acuérdense, el más importante siempre va a ser el hialuronato, pero en esta tabla estamos resumiendo. Aquí, el hialuronato o ácido hialurónico, su localización. En el cartílago va a ser muy importante, pero vean, o sea, el líquido sinovial va a estar ahí amortiguando. ¿El humor vítreo dónde está? en el ojo. En el ojo, ¿no? Posterior al cristalino. De hecho, es como una gelatina. ¿Por qué creen? Porque absorbe agua. Y en la matriz general. Esta es su función. Lubrica y amortigua. El más importante. Tenemos condroitinsulfato, dermatán, queratán, heparán y heparina. De aquí,
En todo caso, si ya por tiempo, ¿cuál aprenderse? El hialuronato. Este bien aprendido y este lo vamos a retomar. La heparina. Vean, heparansulfato en la amina basal, será importante. Y la heparina en las células del tejido conjuntivo. Los mastocitos, finas que son migrantes, los basófilos, que están emparentadas y que tienen una función anticoagulante. Siguiente concepto. Dijimos, glucosaminoglucanos. Eran muchos azúcares, disacáridos repetidos. Si tú juntas glucosaminoglucanos a una proteína central, ¿cómo le llamas a eso? Proteoglucano. Proteoglucano. Entonces, un proteoglucano son glucosaminoglucanos mucopolisacáridos con una proteína central. ¿Cuál era el GAC que no forma proteoglucanos? El, Ácido oye, hialurónico. El ácido hialurónico. Ven aquí la imagen, es este verde. No se une a proteínas, es al revés. Los proteínas, los proteoglucanos se unen, tienen sitios de unión, ¿sí? No es que este se una a otras y forme proteoglucanos, más bien es al revés. Los proteoglucanos se pegan o se adhieren, tienen sitios de unión al ácido hialurónico, ¿de acuerdo? Entonces, si le agregas una proteína al centro, ya tienes un proteoglucano. Ejemplos principales, agrecano o agrecan, decorina, versicano, sindecan. Vemos las imágenes aquí, tejido conjuntivo, vemos las enormes fibras de colágeno, ahí están con sus segmentos de 68 nanómetros, y vemos los otros componentes de la sustancia fundamental. En verde vemos al ácido hialurónico, que es muy grande, y que adhiere el ácido hialurónico, proteoglucanos. ¿Y qué es un proteoglucano? Una proteína central con muchos GAC. ¿Sí se entendió hasta aquí? sí, Sí. Perfecto. Ahí tenemos los principales, hay más que iremos revisando en los tejidos. En el agrecan o agrecano, en cartílago, va a ser importante. Entonces, vean las células, los condrocitos lo van a estar ahí sintetizando. La decorina, ese es general, ven, está en todos. Versican será importante en piel y sobre todo, vean, sistema nervioso también tiene ahí. El mesangio, ¿alguien sabe dónde está el mesangio? Está en el riñón, ¿sí? En el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Está, bueno, cerca en relación con el glomérulo. Y el SINDECAN en la etapa embrionaria y puede haber en los linfocitos, ¿no? En todo caso, vean, agrecan, decorina, son cartílago y hueso, la decorina que veremos más adelante. Y finalmente, el tercer componente, ya dijimos, si yo tengo muchos azúcares en disacáridos y los repito, tengo un GAC. Si le pongo una proteína central, tengo un proteoglucano. Otro concepto, glucoproteínas multiadhesivas, es el tercer componente que nos falta. Estas son igual proteínas, sí que van a estabilizar la matriz extracelular. Estas proteínas van a unirse a muchas estructuras, por eso el nombre multiadhesivas. 5 de las principales: fibronectina, laminina, tenasina, osteopontina y entactina. ¿Alguien sabe el otro nombre de la entactina? Empieza con N. Se llama nidógeno. Ahorita lo vemos. Observen cómo estas moléculas, como la fibronectina, la laminina, van a estar enlazando múltiples cosas, membrana basal, tejido conjuntivo, y en el mismo tejido conjuntivo se pueden adherir a otros componentes, al colágeno, a los proteoglucanos, y tienen varios sitios de adhesión o de unión, por eso el nombre. La más importante que tienen que aprenderse, la fibronectina. De aquí sobre todo ejemplos. ¿Qué es proteoglucano? Ejemplos de GAGs, ejemplos de glucoproteínas. La más importante es la fibronectina porque es la que más tenemos. Está en prácticamente todo el tejido conjuntivo. Vean, adhiere células, fija integrinas para la unión celular, se adhiere a la membrana basal, a la misma heparina, ¿no? A la fibrina, o sea, tiene unión con varios componentes. Es la más importante que se deben aprender. ¿Sí? Con esa yo les diría. Y en todo caso que sepan que estos son ejemplos de perdón, de glucoproteínas, no proteoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas. Ahí está la misma tabla, seguimos. Entonces ya tenemos la parte más complicada. Decíamos, a manera de resumen, colágeno tipo 1, ¿dónde predominaba? Hueso. 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 ¿Qué cartílago va a predominar la 1?
Fibrocartílago. Fibrocartílago. Cartílago. ¿Y en el ojo? ¿En qué parte? En la red. Córnea. Córnea, córnea. No, En la esclera. esclera. Sí, en la esclera, sobre todo. Ahí va a haber más. Porque decíamos la mutación que se veía azul la esclera, la osteogénesis imperfecta, ¿no? Tipo 2, Cartílago. cartílago, mucho en el hialino. Tipo 3, Fibras Fibras reticulares. reticulares. pues muy bien. 4, Lámina basal. Membrana basal. lámina basal, que es de la membrana basal. Y tipo 7, Anclaje. Igual Anclaje. en la reticular. ¿ok? La 7 sobre todo la de anclaje para la membrana, ¿no? Exactamente. Teníamos las elásticas. ¿De qué están compuestas las elásticas? De elastina y fibrilina. Muy bien. Y la elastina tenía desmosina, isodesmosina, que la unen con fibrilina. Y si mutaba la fibrilina, ¿qué les daba? Marfan. Marfan. Si la colágena no se hidroxila por el ácido ascórbico, ¿qué les daba? Escorbuto. Escorbuto. Muy bien, vámonos acá. Glucosaminoglucanos, también llamados mucopolisacáridos, que son muchos azúcares disacáridos repetidos. Principal ejemplo, Ácido hialurónico. ácido hialurónico. Si a tus GAC los juntas y les pones una proteína en medio, ¿cómo se llaman ahora? Proteoglucanos. Proteoglucanos, exactamente. Y ahora, si se unen a varias estructuras, les decimos glucoproteínas multiadhesivas. ¿Dónde pondrían al agrecano? ¿En cuál de esas tres? En proteoglucanos. Proteoglucano. Proteoglucano, muy bien. ¿Dónde pondrían al heparansulfato? Glucosaminoglucanos. Muy bien, los glucosaminoglucanos. ¿Y la heparina? Glucosamina. Glucosaminoglucanos también. Ah, también lo ponen ahí. ¿Dónde pondrían al sindecán? Proteoglucanos. Exacto. ¿Y dónde pondrían la fibronectina? En glucoproteínas de adhesión. Proteínas de adhesión. La adhesión o multiadhesivas, perfecto, ¿no? Entonces, a ver dónde va cada una. ¿Se entendió hasta aquí? Sí. Bien, vamos con esto de células. Esta parte es muy rápida, es distinguirlas, sobre todo el fibroblasto. Esto de acá, bueno, yo considero que no es tan relevante de aprender en este momento porque hay todo un tema que es sangre, donde van a distinguir, ¿no? Las formas. Si desean podemos verlo, pero pues realmente no lo considero porque es más de sangre. Sí, o sea, cómo es el núcleo de cada una. Algunas las vamos a mencionar. Vamos a enfocarnos en estas, las que viven en el tejido conjuntivo o conectivo. Y la célula por excelencia es el fibroblasto. Va a ser el componente fibrilar. ¿Qué era el componente fibrilar? Colágeno, elásticas reticulares. Y ven los azúcares para empezar a ensamblarse después de la matriz. Tú con microscopía óptica ordinaria con HY solo ves un núcleo alargado, decimos fusiforme. A veces podrías ver el nucleolo. Donde sí puedes verlo más a detalle cuando alguien tiene una herida en la cicatriz o cuando se está curando la herida, más bien. Vean, se ven mucho más los fibroblastos. En esta imagen pueden ver el núcleo, pueden ver el nucleolo, hasta uno que otro cariosoma, se ve mucho mejor. Entonces, en heridas sí se distingue, pero en pacientes sanos va a ser raro. Solo ves el núcleo, nada más la parte basófila. Su primo es el miofibroblasto. Es como mitad y mitad. Se parece a un fibroblasto, o sea, se ve alargado, pero tiene filamentos de actina y miosina. Entonces, como una célula lisa, de muscular lisa, ¿no? Leiomiocito. Digo, eso no lo ves al microscopio óptico, pero sí al de transmisión. Tú de igual manera solo vas a ver el núcleo alargado. Si quisieras saber si es un miofibroblasto, tendrías que pedir una microscopía electrónica o una inmunofluorescencia para ver filamentos de actina y miosina, porque no se distingue. Otra cosa que te puede orientar, la lámina externa, lámina basal, decíamos el músculo, está rodeado por fuera de una lámina basal. Eso es en una célula muscular, ¿sí? En este caso, no la tiene, ¿sí? Entonces, una célula muscular sí tiene una lámina externa, lámina basal, pero el miofibroblasto no la tiene. Tú solo ves ahí el núcleo alargado. Para fines prácticos, si te ponen una imagen así o así, tú no puedes distinguir. Te tienen que dar más contexto. ¿Sí? No sabes si es un fibroblasto o un miofibroblasto. Solo ves un núcleo alargado. Doctor, ¿qué es un leiomiocito? Vámonos a la etimología. Cito es célula, que es mío. ¿Músculo? Entonces, célula muscular, ¿de qué tipo de músculo? Leio, ¿como a qué se parece músculo? ¿Listo? Liso. Liso, exacto. La célula del músculo liso se llama leiomiocito. ¿Ok?
La del corazón se llama cardiomiocito. ¿Alguien sabe cómo se llama la del músculo esquelético? Raptiomiocito. Rabdomiocito. Exacto, se los pongo ahí. Rabdomiocito. Entonces, leiomiocito es el músculo liso. Y vean acá, en microscopía electrónica ya se podría distinguir. Microscopía electrónica de transmisión. Fibroblasto versus miofibroblasto. ¿Sí? El miofibroblasto tiene estas cosas donde están las flechas o esta flecha grandota. ¿Sí? Son fibras de actina. Sí se pueden observar ahí. Acá no. Acá son fibras de colágeno, pero están cortadas de forma transversal, por eso se ven como tubitos. ¿Sí? Entonces, el miofibroblasto tiene mucha actina en la periferia, cosa que no tiene el fibroblasto. Solo lo distingues en microscopía electrónica. Eso es lo que más te va a orientar. Realmente en microscopía óptica se ven iguales. Macrófagos. Ojo aquí, el macrófago es célula residente. ¿Cómo le clasificamos al monocito? ¿No residente o migrante? Migrante, no residente, transitoria, errante, ¿no? El monocito. El monocito va en la sangre. Cuando llega al tejido le dices macrófago, ya que se activó. El tejido, bueno, el macrófago del tejido conjuntivo se llama histiocito. ¿Sí? Entonces, es solo de ahí, porque tiene otros nombres según el sitio donde esté. No siempre lo vas a ver. Si lo llegas a ver, es un núcleo arriñonado. Vean esa imagen, como un frijol, como un riñón, así se ve. Si le pides una histoquímica enzimática, va a brillar si tiene fosfatasa ácida, es su marcador. ¿Sí? Tiene vesículas, vean la microscopía electrónica, muchas vesículas, porque acuérdense, fagocita. Y luego la donde mandaba todo, a endosomas. Y la donde mandaba todo, a lisosomas. Entonces tiene muchas vesículas, ¿de acuerdo? Y el núcleo en microscopía ordinaria se puede ver así, arriñonado. ¿Ok? Cuando quiere migrar, que es exocitosis, perdón, cuando el macrófago quiere migrar, libera GAC-asas, o sea, rompes los GAC y proteasas, ¿no? Entonces libera enzimas que destruyen el tejido conjuntivo. Para fines prácticos, entonces macrófago hace fagocitosis. Si lo llegas a ver, tiene un núcleo arriñonado, su marcador es la fosfatasa ácida y tiene muchas vesículas en su interior. En cuanto a la parte molecular, el macrófago pues es del sistema inmune, es una célula presentadora de antígeno, se abrevia así APC en inglés. En español, qué es una APC? ¿Qué es una célula presentadora de antígeno? Agarra una bacteria o un fragmento al enemigo, agarra el antígeno y se lo muestra a un linfocito, en este caso al linfocito T, CD4. Entonces, el macrófago agarra una bacteria, la fragmenta y se la muestra al linfocito para que aprenda a atacarlo. Eso es una célula presentadora de antígeno. Tienes dos tipos de actividad de un macrófago. La activación clásica o la activación alternativa es como el modo en el que va a actuar. Un macrófago M1 o clásico inicia la inflamación y destruye todo cuando llega el enemigo. El macrófago M2 apaga, es antiinflamatorio. No quieres una respuesta muy fuerte. Si quieres atacar, se activa en modo M1. Si quieres detener, en modo M2. El macrófago M1 requiere de estímulos. Si llegan virus o llegan ciertas infecciones, se libera. Otras células liberan esto, interferón gamma. TNF, factor de necrosis tumoral. Hay bacterias que tienen lipopolisacárido. Estas cosas, si llegan al macrófago, el macrófago se convierte en M1. Acá abajo. Si el macrófago recibe interleucina 4, 5, 10 o 13, se convierte en M2 y se vuelve antiinflamatorio. Entonces, depende qué molécula le envíes, es cómo se va a activar. ¿Sí entendemos hasta aquí? Sí, sí. Si vas a destruir en la inflamación, bueno, o atacar al enemigo, el M1 libera óxido nítrico, que es un vasodilatador, para que se abran los vasos, entren más células, y la interleucina 2. Si quieres detener la inflamación, el macrófago libera interleucina 4, fibronectina, o sea, va a empezar a sintetizar la matriz, a reconstruir glucoproteínas, perdón, y empieza a reconstruir todo, ¿no? Se ha visto que el M2 está muy activo en el asma y la alergia, o sea, genera respuestas anómalas, ¿no?
Y bueno, a veces el macrófago se intenta comer al enemigo y no puede. Por ejemplo, la tuberculosis no la puede destruir. Se come al bacilo y la célula se muere, no es capaz. Entonces, ¿qué hace? Se junta con sus amigos y crea una célula gigante. Esta ya la hemos visto cuando hablamos de núcleo. Es una célula de reacción, célula gigante de reacción a cuerpo extraño. Son muchos macrófagos que se fusionaron, hicieron una célula gigante para atacar al enemigo. Esto lo puedes ver en tuberculosis, por ejemplo. El epónimo es la célula de Langhans. Y como es una célula, una sola célula con muchos núcleos, ¿cómo le podemos decir? Multinucleado. Multinuclear. ¿Y cuál era el término para una ¿Sincitial? célula? Sincitio. Sí, es un sincitio patológico, porque se crea en contexto de infecciones. Sí, la célula de Langhans son muchos macrófagos que se fusionaron. ¿Entendimos hasta aquí? ¿Sigamos bien? Sí. Sí. Ahora esa tablita ténganla ya para toda la vida. El nombre que le vas a dar al macrófago según donde esté. Si está en la sangre, le decimos monocito, está inactivo. Decíamos, llegas al tejido conjuntivo, ahí se llama histiocito. En el hígado son las famosas células de Kupffer o sinepónimos, macrófago perisinusoidal, ¿no? Los sinusoides hepáticos. Si llega al pulmón, tiene tres nombres: macrófago alveolar, célula del polvo, porque se come el polvo, y célula de la insuficiencia cardíaca. Eso es muy interesante, nada más les explico. Si a alguien le falla el corazón, le falla el ventrículo izquierdo, la sangre se regresa. ¿De dónde pasa? ¿Del ventrículo izquierdo a dónde? A la aorta. Eso sería adelante. Y si se va para atrás la sangre, se regresa del Ah, ventrículo la izquierdo Al Atrio atrio. izquierdo. al atrio izquierdo. Y si se regresa, ¿quién entraba al atrio izquierdo? Venas Las pulmonares. venas pulmonares. Las venas pulmonares. Se va regresando, regresa a los pulmones la sangre. Entonces, pacientes con insuficiencia cardíaca, la sangre se empieza a acumular en los pulmones, se rompen los alveolos. ¿Y qué hacen los macrófagos? Pues se comen la sangre, los eritrocitos. Sí, entonces, en necropsias, por ejemplo, cuando se hace ya, hay patólogos forenses, si encuentran estas células en el líquido, pueden sospechar que el paciente murió de insuficiencia cardíaca. Sí, por eso se llaman así también. Son los tres nombres que le podemos dar. Para embriología en este bloque, en la placenta, las células de Hofbauer son los macrófagos de la placenta. En las serosas, acuérdense, pleura, peritoneo, pericardio, se llaman así: macrófago pleural, macrófago peritoneal, macrófago pericárdico, muy fácil. En la epidermis, células de Langerhans, no me confundan con las células de Langhans, que son las que dijimos ahorita, las gigantes. En el nódulo linfático o en el vaso, células dendríticas. Y estas, sistema nervioso central, es la microglía, tienen función de fagocitosis. Este es el epónimo, era un colega de Ramón y Cajal quien las describió, Pío del Río Ortega. Ah, muy bien, y el doctor Manuel les puso otra: las células espumosas en las placas de ateroma, que de hecho las ven en bioquímica, empiezan a consumir justamente, sobre todo el LDL, ¿no? El colesterol malo, y se vuelven las células espumosas para que las agreguen, ¿no? En el ateroma. Y estas de acá realmente no son macrófagos, diríamos, canónicos, por estar entre comillas, porque no se originan de estas células, tienen otro origen, ¿sí? Pero tienen función de fagocitosis, aunque pues, ahí entra en duda si las consideramos macrófagos, ¿no? En el riñón, las células del mesangio, y en el hueso los osteoclastos, porque hacen resorción, destruyen, fagocitan el hueso. Entonces, para que tengan esa tablita y ahí se la vayan repasando todo el curso. Siguiente, mastocitos, mal llamados, ¿no? Células cebada, mast cells. Entonces, los mastocitos son de la sangre, de la médula ósea, vienen de la misma célula que formará los basófilos, son los primos, basófilos y mastocitos, y tienen muchos gránulos, vean, puros puntitos. Basófilos, por eso por algo se llama basófilo, todo morado, con muchos gránulos. Esos gránulos se pierden en la técnica histológica ordinaria, por eso es difícil encontrarlos. Si tú ves tejido conjuntivo con HY, no vas a ver un mastocito. Se tiene que fijar con glutaraldehído y vean, el azul de toluidina sí conserva y pinta bien los gránulos. Entonces, azul de toluidina para mastocitos. Ven, en microscopía electrónica está el núcleo y puros gránulos, está lleno de gránulos todo. ¿Qué es importante del mastocito? A él se pega la inmunoglobulina E, es un anticuerpo. ¿Sí? Entonces se pega. Y va a desencadenar respuestas, veremos, de alergia muy severa, de anafilaxia. Cuando la inmunoglobulina E se pega,
el mastocito libera todos sus gránulos, se degranula. ¿Qué hay en esos gránulos? Se divide en dos. Cosas que ya estaban formadas desde antes y cosas que en el momento en el que se activa el mastocito se sintetizan. Preformados, la histamina. La histamina hace edema, abre el espacio entre los vasos, entra líquido y empieza a provocar edema. La heparina tiene una función anticoagulante, bloquea los factores de la coagulación. Y vean unos muy curiosos, sobre todo la quimasa, activa la angiotensina 2 que eleva la presión arterial, activa las metaloproteinasas de matriz que ya mencionamos, empieza a romper los espacios y entran más células, o sea, más inflamación. Y factores quimiotácticos, o sea, atrayentes, atrae eosinófilos, neutrófilos, atrae al sistema inmune. Entonces, si tú activas un mastocito, activas la inflamación. Si llevas una alergia o una inflamación al extremo, puedes inducir una anafilaxia. Adelante, José. ¿Es lo mismo que mediadores primarios y secundarios? Exactamente, los primarios serían los preformados, Ok. secundarios los neosintetizados, ¿de acuerdo? Y los de la inflamación, justamente. Los neosintetizados que son en el momento, o sea, esos no estaban antes hasta que se activa el mastocito. Vean, leucotrienos, que son derivados del ácido araquidónico. Estos, el C se activa al D y luego al E, provoca una anafilaxia. O sea, llevas una respuesta alérgica al extremo, una inflamación severa, se vasodilata el paciente, no puede respirar porque además tiene edema. Si no se contiene, el paciente puede fallecer. Es una reacción total. Y bueno, se han clasificado a los mastocitos en dos, los del tejido conjuntivo y los mucosos, ¿no? El tejido conjuntivo son los principales. Esto es de forma bioquímica porque tienen los dos componentes, triptasa y quimasa. La triptasa es un marcador, no tiene una función relevante en sí. La quimasa, ya dijimos, activa la angiotensina 2 que eleva la presión arterial. Y los mucosos solo tienen triptasa, o sea, no tienen quimasa. Se han visto en pulmones y en el intestino. Entonces es como la diferencia. Microscópicamente se ven iguales. Es más bien la diferencia bioquímica. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo No. bien. Bien, ¿de quién es primo el mastocito? ¿Con quién va emparentado? Que tienen el mismo origen, no son hermanos, de hecho. El basófilo, ¿no? El basófilo, ¿sí? Ahí les puse esa tabla, comparamos, ¿no? Vienen de la misma célula. La cosa es, el basófilo se queda en la sangre. Bueno, mira la médula ósea, ahí se diferencia y queda en la sangre. Vean, ahí está. Ahí está, hay eritrocitos alrededor. El mastocito tiene que ir al tejido conjuntivo. Sí, ahí se va su tejido. El basófilo ya no se divide, ya nada más va a cumplir su misión. El mastocito sí puede. Esa es una gran importancia. Y lo que decíamos, el basófilo se va a quedar en la sangre, ahí es donde actúa. ¿Puede ir al sitio de acción? Sí, pero hasta que muere, está en la sangre. En cambio, el mastocito no, por eso era residente, ese ya se quedó en el tejido conjuntivo. Y este puede vivir meses, el basófilo vive días porque cumple su misión, ataca y listo. Vean, aquí ya viene lo difícil, luego al distinguir uno de otro. Para empezar, si tú ves sangre, si ves eritrocitos, ¿qué es más probable? ¿Que sea un mastocito o un basófilo? Un basófilo. 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 O sea, en el contexto de la sangre, probablemente es un basófilo. Si estás en el tejido conjuntivo, un mastocito. Ahora, ya si te ponen a comparar o no te dan contexto, el núcleo está en lóbulos. Vean, algunos dicen como audífonos, medio chuecos, ¿verdad? Son dos lóbulos. En cambio, el de un mastocito solo es redondo. Eso te va a orientar. En un basófilo son pocos gránulos, pero son grandes. En un mastocito eran muchísimos, tanto que recuerden la microscopía electrónica, vean, está lleno totalmente. El basófilo no tiene tantos. Eso va a ser como lo que te ayuda. Ya bioquímicamente, triptasa, quimasa, el basófilo no como tal. De hecho, tienen las mismas funciones, son funciones similares porque están emparentados. Y bueno, estos serían los residentes. Como les comentaba, prefiero enfocarme en estos. En todo caso, mencionar el basófilo. Ya habíamos mencionado el macrófago monocito, que era un núcleo arriñonado, porque este es un tema aparte, esto es de sangre. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda? Dudas, el momento, ¿no? No, todo bien. Perfecto. Pues permítanme, vamos a